buenas tardes para nosotros. Bueno, me presento, soy Ariel Rocha, soy el director de la Tamenusa en Buenos Aires, Argentina. Con la mayoría nos conocemos, muchos son cercanos y amigos. Los que nos visitan por primera vez, les cuento un poquito de qué se trata la Tamenusa. Es un Professional Network, ahora vamos a compartirles una pequeña presentación. Este Professional Network está basado en los Estados Unidos, en Miami. Entonces me acompañan, y ustedes lo van a ver en pantalla, a Leo Roth, CEO de la Tamenusa, con sede en Miami, y a Josh Caney, abogado de inmigración, con sede en Estados Unidos, pero en Washington, D.C. Hoy vamos a conversar sobre un tema que es altamente recurrente y que nos vuelven a preguntar, y es un tema que a nosotros nos gusta mucho conversar, que es el tema migratorio. La Tamenusa tiene la particularidad de trabajar desde Estados Unidos para los latinoamericanos que les interesa de alguna forma invertir, hacer negocios o radicarse personal, comercialmente o simplemente hacer alguna inversión. Y en ese camino de poder transitar estas cosas es donde los vamos acompañando paso a paso, donde los vamos guiando un poco en cómo hacerlo. Nosotros somos un canal para que ustedes puedan desarrollarse en el país del norte. Claramente, desde hace más de 30 años venimos ejerciendo esta práctica de acompañamiento y vamos presentándoles a aliados estratégicos, empresas americanas de diferentes áreas o profesionales de Estados Unidos que puedan ser de interés para ustedes. Nos vamos nutriendo justamente de ese feedback de más de 20.000 contactos propios que tenemos en toda Latinoamérica, y tratamos de ayudarlos a entender la dinámica de cómo hacer negocios en los Estados Unidos. Hoy nos acompaña gente de Perú, de Lima, Perú, están nuestras oficinas, de Bogotá, Colombia, de la Ciudad de México, DF, donde tenemos oficinas obviamente también, de Santiago de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, y de 3 países más de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, y 2 países europeos, España e Italia. Así que gracias a todos por acompañarnos y por estar presentes hoy en este webinar que hemos dedicado al tema migratorio. Les voy a pedir a Leo primero y a George después que se presente muy brevemente, así podemos comenzar. Muy bien, Ariel, muchas gracias y gracias a toda la audiencia. Aquí desde Miami, Leo Roth, CEO de la Tamenusa. Me presento. Como dijo Ariel, hace más de 30 años trabajando en este área de asesoramiento para el extranjero que quiere invertir y o radicarse en Estados Unidos, en la cual cada familia tiene su particularidad y necesidad, en la cual traemos a la mesa profesionales para cada asunto indicado. En este momento, desde Washington, nos acompaña George Caney, quien es abogado de inmigración, que nos ayuda en analizar, detectar y verificar la mejor manera de lograr un beneficio en Estados Unidos de inmigración. Hay muchas maneras de lograr esa meta y realmente requiere de un especialista que ayuda a determinar el mejor camino. Y es el trabajo de George, conjunto con la Tamenusa, de buscar ese camino y con la experiencia indicada y los negocios que le presentamos a los inversores, buscamos soluciones integrales de los profesionales que son parte de nuestro equipo de la Tamenusa. Con esa introducción, le presento a George Caney desde Washington, D.C. Bueno, muchísimo gusto. Gracias, Leo, por la muy amable presentación y a Ariel también por invitarme a acompañaros hoy en esta charla. Como ha indicado Leo, tenemos un despacho de abogados aquí en Washington, el capital de los Estados Unidos. Gestionamos temas de inmigración para clientes. Muchos son de países hispanohablantes. Entonces, normalmente trabajamos en temas de inversión para clientes que quieren hacer una inversión en los Estados Unidos y aprovechar esta inversión para lograr alguna meta migratoria. Pero también gestionamos cualquier tipo de visado y de opción migratoria en los Estados Unidos, tanto a nivel visados como Green Card, en todas las categorías.
Bien, George, muchísimas gracias por tu presentación. Ahora vamos a ver una breve presentación de la TAMENUSA y luego vamos a ir directamente al tema donde George nos va a ilustrar, nos va a contar diferencias, similitudes entre los visados como el E2, que es la visa de inversionista, y el EB5, que es la inversión que conduce la residencia, la obtención de la residencia americana a través de un programa de gobierno basado en empleo. Él nos va a contar las diferencias y sutilezas. Básicamente, para poder contarles un poco más lo que es la TAMENUSA, quiero contarles cuáles son los servicios que nosotros brindamos. Dentro de estos servicios y de esta forma de trabajar, queríamos básicamente contarles que tenemos la parte de estructuración societaria, contabilidad e impuestos, toda la parte corporativa desarrollada en Estados Unidos, obviamente la parte de inmigración y visas, que es el tema que nos va a tocar hoy. Obviamente también trabajamos en lo que es la parte de inversiones, asesorándolos en cómo invertir en hotelería. Obviamente no con nosotros, sino a través nuestro, como un vehículo para que ustedes puedan tomar las decisiones que deseen si están pensando en realizar inversiones en hotelería o en franquicias, como ven acá. Hace más de 16 años trabajamos con FranNet y hace cerca de 8 años con Driftwood, dos de los grandes, Driftwood un gran operador hotelero, FranNet un gran operador de franquicias, y ellos son quienes van a conducirlos en estos negocios. Las inversiones en real estate y créditos hipotecarios podremos presentarles aliados para esto, así como en comercio internacional. Leo, contanos un poquito acerca de las alianzas que tiene la TAMENUSA. ¿Cómo no? Aquí ven a varios aliados de nuestro equipo, en la cual trabajamos con contadores en UHY Macho y Asociados. Trabajamos con un grupo de desarrollistas de proyectos de AB5, que se llama Christian Tyler Properties, que es CTP en abreviación. Tenemos alianzas con ADG en la ciudad de Detroit, comprando y realizando inversiones en casas para refaccionar. Lennar, la constructora más grande de Estados Unidos, donde hemos trabajado con ellos para que los familiares que quieren comprar casas nuevas en todo Estados Unidos, es la constructora número 1 de casas en todo el país. FranNet ya Ariel mencionó. También trabajamos con otro grupo que se dedica a EB5, que se llama Can-Am. Después está Q Capital, que nos ayuda con la parte de finanzas en créditos hipotecarios. Exportar USA y Calixto trabaja en comercio exterior. Driftwood es una compañía hotelera en la cual hemos trabajado con este grupo hace rato largo. Después tenemos varios abogados, pero el de hoy es la especial invitación a George Gainey, que va a hacer la presentación de visados. Marcos y Milichep, una compañía que se dedica a la compra y venta de propiedades comerciales. Y Capital Companies, que se dedica a real estate en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, con también adquirir negocios en marcha. Ariel. Básicamente, un poco este es el acompañamiento que queremos darle. Queremos estar cerca de ustedes, podrán recurrir a cualquiera de nuestras oficinas que ven en el mapa. El estar cerca es primordial. Entendemos el idioma, entendemos la idiosincrasia a través de cada uno de los representantes. Tanto, digamos, a nivel personal como a nivel profesional. La organización de la TAMENUSA está basada en gente vinculada al derecho, somos la mayoría abogados, pero con una clara visión de los negocios y de la parte comercial para poder ayudarlos en transitar hacia los Estados Unidos. Bien, estos son algunos de los números que siempre ponemos a disposición para que también vean un poco qué es lo que hacemos. Hemos desarrollado estas plataformas de webinar desde el año 2020, fruto por supuesto de la pandemia, hasta el año 2019. Todas nuestras actividades sean presenciales, más de 249 seminarios realizados en Latinoamérica, con presencias que iban desde 300 hasta 800 personas por evento, en un seminario muy conocido que es Cómo hacer negocios en Estados Unidos, y luego también teníamos conferencias en lugares más chicos, más exclusivos o más enfocados a un tema específico en diferentes momentos del año en estos
7 países de Latinoamérica, 9 ciudades y 7 países. Así que estos son los números de la nueva época, donde convivimos con el COVID y con la presencialidad casi suspendida, ahora retomando esa presencialidad, gracias a Dios, y creemos que muy pronto vamos a poder estar nuevamente frente a frente. Mientras tanto, seguimos brindándole estos webinars que creemos que son de sumo interés y que además les acercan información de valor para que ustedes puedan decidir cómo hacer las cosas. Bien, ahora vamos a contarles un poquito acerca, bueno, esta es nuestra presencia en redes, en medios de comunicación. Gracias a Dios somos considerados y tomados como referentes en el mercado en cuanto a los temas de Estados Unidos. Y ahora sí, después de ver un poco estas particularidades, ahí tiene nuestro código, un poquito para atrás todavía. Ahí tienen nuestro código QR, que si quieren escanearlo con la cámara de fotos, los va a derivar directamente a la página web de la TAMENUSA. Y como les decía antes, si ustedes desean consultarnos y hacernos preguntas durante el webinar, van a poder hacerlo con Question and Answer, ese botoncito que tienen abajo, y nosotros al final vamos a ser de intermediarios con George para que él pueda responder sus inquietudes. Claramente los temas personales los vamos a charlar a nivel personal, con un Zoom en privado, con una llamada telefónica, por supuesto, y estamos a vuestra disposición. Recuerden que nuestro mail de contacto es info@latamenusa.com y nuestra página web es www.latamenusa.com, y ahí van a encontrar lo que llaman las landing page, que son las páginas de cada una de las oficinas donde están enfocados y están los artículos y están las publicaciones de cada uno de los países, de las oficinas de los países que forman parte de esta red de la TAMENUSA. Así que ahora sí, vamos a presentarlo a George Gainey, que ya lo conocieron, y vamos a empezar con su presentación para que ustedes puedan entender y escuchar estas virtudes, similitudes y diferencias entre E2 y EB5. George, la audiencia es tuya. Adelante. Fenomenal, gracias Ari. Bueno, hoy vamos a comentar dos visados de inversión en los Estados Unidos que gestionamos muchísimo, que son primero el visado E2 y después una opción que se llama EB5, ¿vale? Que vamos a ver que no es un visado, sino una opción que se convierte en una green card, y el visado E2 es realmente un visado. No hay nada, como mencioné antes, hoy vamos a tratar estas opciones de visados para inversionistas, pero también gestionamos cualquier visado, cualquier opción migratoria que puede beneficiarse a los clientes. Entre EB1A, National Interest Waivers, visados TN para nuestros clientes de México y Canadá, entre otras opciones. Bueno, entonces, primero definimos qué es un visado E2 y qué es el EB5. La visa E2 es un visado de inversión que tiene un peso importante. Tiene algunas características especiales, pero al final es un visado. Dura un tiempo y no se convierte en una green card. O sea, nunca pone al solicitante en un camino que da hacia la residencia permanente en los Estados Unidos. Es un visado como si fuese un visado de estudiante o de turista, simplemente que tiene algunas características particulares que se hace un visado importante con un valor interesante. Normalmente dura 5 años, varía según el país, y se puede prorrogar indefinidamente. Permite al esposo o a la esposa trabajar en los Estados Unidos sin tener que pedir un permiso de trabajo, o sea, simplemente entrar como dependiente de un visado E2, ya el esposo o la esposa puede trabajar en los Estados Unidos, y también permite a los hijos menores de 21 años estudiar en los Estados Unidos. No pueden trabajar en los Estados Unidos, pero sí que pueden entrar con el visado como dependientes y estudiar. Se tiene que prorrogar periódicamente. Y otra vez, esto depende
del país de origen del solicitante. Es un visado que es fruto de un tratado firmado entre los Estados Unidos y un país en el extranjero, y según el tratado hay diferentes condiciones para cada país. Entonces, en algunos países hace falta renovar el visado cada 2 años, cada 3 meses incluso, y en otros países son cada 5 años. Cuando hablamos de EB5, estamos hablando de una Green Card. Es una opción que se convierte en la residencia permanente en los Estados Unidos. Otra vez, el visado E2 es simplemente un visado que te permite estar en los Estados Unidos durante un tiempo definido. EB5 es una Green Card, lo cual significa que la persona puede residir en los Estados Unidos durante todo el año, permanentemente, e eventualmente se puede convertir en ciudadano americano. Otras diferencias. Cuando hablamos del visado E2, hay requisitos muy flexibles. No hay requisitos concretos, sino son requisitos flexibles donde tenemos un poco de margen. Cuando hablamos de EB5, los requisitos están clarísimos, o sea, están escritos por ley y hay que cumplir muy concretamente con estos requisitos. En el caso del visado E2, la inversión mínima no está definida por ley. Simplemente tenemos que demostrar que es una inversión sustancial, lo cual significa que es suficiente para mantener alguna actividad dentro de la empresa en los Estados Unidos y cumplir con las obligaciones financieras. Normalmente pedimos una inversión de 200,000 como mínimo en los Estados Unidos. Otro aspecto interesante es que se puede hacer la inversión a través de una empresa en el extranjero. O sea que no tiene que ser una persona física que hace la inversión, sino que puede ser una sociedad en el extranjero que hace una aportación a una sociedad en los Estados Unidos, y podemos utilizar un visado E2 para una persona física que está detrás de esta sociedad en el extranjero. Y empleados de una empresa E2 en los Estados Unidos, no hay un número mínimo, simplemente tenemos que demostrar que hay algunos trabajadores de los Estados Unidos que se van a beneficiar de la presencia del inversionista en los Estados Unidos. Tampoco hace falta demostrar que son trabajadores directos de la empresa, sino podemos demostrar que son empleados indirectos, que no tienen que estar en nómina de la empresa, sino podemos contar también personas subcontratadas, etc. En el caso de EB5, otra vez, tiene formalidades marcadas por ley. Una inversión mínima de $800,000. Cuando hablamos del inversionista, tiene que ser una persona física, no se puede hacer a través de una sociedad o una estructura. Y tenemos que demostrar que la inversión va a crear 10 empleados mínimos en los Estados Unidos. En algunos casos tienen que ser empleados directos de la empresa, o sea, empleados en nómina. En otros casos podemos utilizar una estructura y contar empleados indirectos. Nacionalidad. El visado E2 está limitado, como comenté antes, está limitado a ciudadanos de ciertos países. En el caso de EB5, cualquier persona puede solicitar la residencia permanente haciendo una inversión de $800,000. Otra vez, la visa E2 existe como consecuencia de un tratado entre los Estados Unidos y el país de origen del solicitante de la visa. Por lo tanto, solo es una opción para nacionales de ciertos países. Una cosa que hacemos muchísimo es miramos si una persona tiene doble nacionalidad. También miramos si el esposo o la esposa tiene doble nacionalidad y posiblemente
este país tiene un tratado firmado con los Estados Unidos que permite acceso al visado E2, pues muchas veces utilizamos esta persona como solicitante principal para poder beneficiar a toda la familia del visado E2. No hace falta que toda la familia sea ciudadano del mismo país. O sea, podemos tener un cliente que tiene el pasaporte venezolano, su mujer tiene un pasaporte español, España tiene un tratado firmado con los Estados Unidos que permite el visado E2, entonces hacemos que la mujer sea inversionista en los Estados Unidos y así toda la familia puede beneficiarse aunque no tengan pasaportes españoles. Y en el caso del EB5, no importa. Bueno, importa si una persona es de la China o de Vietnam, pero esto porque hay cupos y hay lista de espera para estos países porque han saciado los cupos en los últimos 5 años. Pero en el caso de países hispanohablantes, realmente dudo que vamos a llegar a este nivel. Entonces, para nuestros efectos, da igual el país de origen del solicitante para EB5. Ahora, la inversión. Diferencia muy importante. En el caso de un visado E2, tiene que ser una inversión, digamos, activa. En el caso de EB5, puede ser una inversión totalmente pasiva. Para el visado E2, cuando decimos una inversión activa, esto significa que la empresa destinataria de la inversión en los Estados Unidos debe proveer algún bien o algún tipo de servicio en los Estados Unidos. Esto significa que no podemos simplemente formar una sociedad, hacer una aportación a esta sociedad en los Estados Unidos, a un LLC en los Estados Unidos, comprar un piso en Miami y alquilar este piso a personas a través de Airbnb. No es una inversión activa, no estamos proveyendo ningún tipo de servicio ni bien. Hay que fomentar, crear suficiente actividad para emplear a algunas personas y generar algún beneficio económico para trabajadores de los Estados Unidos. Otro requisito, el solicitante debe tener como mínimo un 50% de las participaciones de la entidad en los Estados Unidos. O sea que podemos tener socios, pero para mantener la nacionalidad de la empresa en los Estados Unidos, o bien el solicitante o una entidad del país de origen del solicitante debe tener el 50% del control de la empresa en los Estados Unidos. En el caso de EB5, que otra vez es la residencia permanente, es la Green Card, casi siempre utilizamos una estructura donde la persona puede hacer una inversión totalmente pasiva. Es una estructura de un fondo de inversión. Existen varios otros inversionistas, da igual de dónde son, no importa la nacionalidad de estas personas, y es una inversión 100% pasiva, donde se solicita, en el caso del visado E2, podemos acudir directamente a una embajada de los Estados Unidos en el extranjero. En el caso de EB5, siempre tenemos que ir primero a USCIS, que es una entidad federal que existe bajo el Department of Homeland Security aquí en los Estados Unidos. En el caso de E2, como he mencionado, normalmente vamos directamente a la embajada del país de origen del solicitante en el extranjero. En tiempos normales hay menos tiempo de espera, más flexibilidad, porque podemos explicar la inversión, el plan de negocio, de dónde hemos sacado el capital que hemos aportado a la sociedad en los Estados Unidos, etcétera, directamente a un oficial consular. Podemos explicar cómo va a funcionar el negocio, el por qué estamos haciendo
este tipo de inversión en este momento, etcétera. Cosa que no podemos hacer en el caso de un EB5. En el caso de un EB5 tenemos que enviar toda la documentación a una oficina que seguramente no tiene ventanas en el medio de la nada de Texas y esperamos una respuesta de un funcionario. En el caso del E2 vamos en persona, podemos hablar directamente con un funcionario. También es posible hacer un cambio de estatus dentro de los Estados Unidos. En un caso E2, depende un poco de cómo ha entrado la persona a los Estados Unidos, pero se puede hacer. Menos tiempo de espera en el caso visado E2, digo en tiempos normales, porque con COVID, con la pandemia, los consulados y embajadas están colapsados. Algunas embajadas no están aceptando solicitudes para visados E2 en este momento. Otros consulados y embajadas sí. Así que cuando analizamos esta opción últimamente para el cliente, tomamos esto en cuenta. Y otra vez, como hay muchos países que tienen esta opción disponible para sus ciudadanos, a veces miramos si la persona tiene doble nacionalidad y si puede ser una ventaja acudir a una embajada en otro país, siempre miramos esta opción. Otra vez, en el caso EB5, tenemos que ir primero ante una entidad del gobierno federal, USCIS, para hacer una petición inicialmente allá. Una vez aprobada la petición, solicitamos la Green Card en una embajada de los Estados Unidos, si la persona está en el extranjero. Si la persona está dentro de los Estados Unidos, también podemos solicitar lo que se llama un ajuste de estatus, que hacemos la solicitud para la Green Card desde dentro de los Estados Unidos. Plazos. En un caso E2, normalmente los plazos son más rápidos. En el caso EB5, los plazos son más largos. Se consigue la visa E2 más rápidamente. Otra vez, la pandemia ha afectado los plazos y para recuperar la inversión simplemente hace falta abandonar la visa. Entonces, el visado E2 es buen plan a corto y medio plazo. Si un cliente dice, quiero llegar rápidamente a los Estados Unidos, no me importa en este momento tener la residencia permanente o no. Si tengo que dejar el negocio, dejar la visa en un tiempo, tampoco me importa. Lo que necesito es una opción para llegar en cuanto antes a los Estados Unidos. Pues normalmente el visado E2 es la opción adecuada. En el caso EB5, como la persona acaba con la residencia permanente en los Estados Unidos, es un proceso más largo con varias etapas. Se contempla la devolución del capital, de la inversión en su totalidad, sin perjudicar la Green Card. O sea, normalmente después de 5, 6, 7 años. Bueno, en conclusión, tenemos el despacho aquí en Washington. Tenemos muchísimo contacto con abogados y funcionarios que trabajan para las entidades de inmigración en los Estados Unidos. Acompañamos de manera muy cerca a nuestros clientes, escuchamos al cliente, entendemos las metas y marcamos un camino para el cliente que nos lleva a lograr muchísimas metas. No sé si, Ariel, sí, perdón. Venga. ¿Cómo estás? Bueno, George, muchas gracias. Sí, De nada. tenemos muchas consultas de varias personas. Te voy haciendo algunas preguntas que nos fueron escribiendo. Obviamente, seguramente van a seguir habiendo consultas, pero a aquellos que no podemos responderle, por favor, nuevamente, tomen en cuenta nuestro mail, info@latamenusa.com. Nos escriben por privado, se las canalizaremos las consultas a George. Pero para ir un poquito al fondo de lo que nos estaban preguntando. George, la primera pregunta que tenemos es de Andrés, de Santiago de Chile,
que pregunta, en Latinoamérica, ¿qué países son los que tienen tratados de visas E con Estados Unidos? Sabemos que En Chile no tiene. Latinoamérica ¿Mm? son México, Colombia, Chile, Chile, Argentina, Argentina, ujú, Paraguay. puede ser Panamá, Uruguay, Panamá, Costa sí, Rica, no sé si Costa Rica tiene. Costa correcto. Rica sí que tiene. Sí. Después, Honduras, Panamá. ok, perfecto. Después nos preguntan acá la señora Gabriela, de Perú, de Lima. Escuché que en EB5 hay dos montos, 800.000 y 1.000.000. ¿Cuál es el correcto? Sí, existen dos montos. 800.000 para inversiones en zonas de los Estados Unidos que están denominadas zonas rurales y después zonas donde hay una cifra elevada de desempleo. Entonces, si una persona hace una inversión en una zona rural o en una zona donde hay muchísimo desempleo en los Estados Unidos, bajan el nivel de inversión mínima a 800.000. Si quieres hacer una inversión en el medio de Miami o Los Ángeles o Midtown, en Manhattan, pues es $1.050.000 en este momento. Entonces, sí que existen dos Perfecto. montos. Depende Exacto. de dónde vas a hacer la inversión. Exactamente, creo que tiene que ver, George, con lo que siempre hemos denominado Target Employment Area, que es el área donde el desempleo es mayor que el monto es reducido, ¿correcto? Sí, y con el nuevo cambio de ley, el 15 de marzo, han incluido, bueno, siempre había existido, pero han incluido de forma más, bueno, han intentado em, gestionar más inversión a las zonas rurales a través de algunas iniciativas para incentivar a la gente. A invertir en esas horas, en esas áreas. Así es. Sí. Correcto. Acá Jorge nos pregunta, dice, ¿qué sucede si estoy residiendo en Estados Unidos con una visa E2 por más de 3 años y Estados Unidos cancela el tratado con mi país? Pues vas a tener que buscar otra opción. Normalmente, en el caso de Bolivia, por ejemplo, normalmente hay un tiempo de, de, de quitar esta opción a las personas que ya tienen el visado. Pero normalmente se ve desde muy lejos, ¿eh? O sea, no es que de un día al otro, porque es complicado. De parte de los Estados Unidos es muy complicado, porque hace falta renegociar un tratado, el Senado tiene un papel en aprobar el salir del tratado y el presidente también. Entonces es un proceso largo, no es de un día al otro pierdes el visado porque ya no existe el tratado. Normalmente Correcto. lo que pasa es que cambian las condiciones. En el caso de México, por ejemplo, durante muchísimo tiempo, el visado E2 valía durante 5 años y de un día al otro ya solo tenía un plazo de validez de 1 año. Y después cambiaron otra vez y ahora vale durante 4 años. Entonces, sí, esto pasa, a veces pasa, las condiciones cambian, pero no es que de un día al otro desaparece la opción de mantener el visado. Correcto, correcto. Aquí otra persona que se llama José me está preguntando respecto, dice que ha oído que hay proyectos inmobiliarios que ofrecen la posibilidad de participar en el programa EB5. ¿Cómo funciona esto? Y si querés, te ayudo un poco con la parte comercial yo y después voy a la parte legal, George. A ver, básicamente el programa de inversión y residencia de Estados Unidos, EB5, es un programa donde uno tiene que entrar en el rol de prestamista o de equity, o sea, reemplazando a un banco o reemplazando a un inversor, y tiene determinadas condiciones para poder hacerlo. Claramente son proyectos comerciales
privados, de empresas privadas donde uno invierte. Es decir, uno tiene que ser muy cauto en seleccionar el proyecto adecuado, con el operador adecuado, conocer la empresa, porque si bien son proyectos que tienen una aprobación de un ente gubernamental de Estados Unidos, como bien mencionó George, que es el UCIS, son proyectos de un privado. Nosotros hemos hecho mucha docencia con esto, de explicarles en cada una de las conferencias, de los webinars, hay que ser muy cautos dónde invertir, porque como en cualquier parte del mundo hay mejores proyectos, peores proyectos, y de esa decisión depende que el tiempo de devolución del dinero sea correcto, de que puedan recuperar el 100% de su capital al final del proyecto, que es lo que conmina el UCIS a cada uno de los desarrolladores. El inversor de EB5 aporta dinero y debe recibir dinero nuevamente a cambio, con el plus que cada desarrollador quiera darle, sea vía intereses, sea vía equity, pero claramente es aporte dinerario y devolución de dinero. Por eso, uno trata de buscar proyectos y seleccionar algunos y poder darles algún menú de opciones como para que sientan seguridad. Hay muchos proyectos aprobados, pero este es un momento muy especial para los proyectos y para el Regional Center. ¿Es verdad, George? Sí, total. El Regional Center existe para hacer posible una inversión pasiva. Si no, la persona tiene que ser muy, muy emprendedor. Hace falta montar un negocio en los Estados Unidos, contratar directamente a 10 empleados tiempo completo y mantener estos empleados en nómina durante mínimo 2 años, y también hacer funcionar la empresa, que a menos que sea una persona muy emprendedora, es muy difícil y muy complicado, porque la realidad económica o la realidad de lo que requiere el negocio muchas veces no encaja con lo que requiere a nivel técnico EB5. Correcto. Entonces, por eso existe una estructura como un Regional Center que tiene experiencia montando fondos de inversión solo para conseguir la Green Card a través de EB5. Bien. Vamos a dos de EB5, justamente. Seguimos con la temática, George. Rafael dice que tiene interés en un EB5, cómo sería el proceso, y para esto quiero que George sea lo más concreto posible en cuanto a Sí. más o menos cómo funciona el proceso de incorporación a un EB5. Dices, ¿quieren saber cómo funciona todo el proceso? Exactamente, el timing de Vale. cómo es el proceso de incorporación hasta que uno obtiene una Green Card. Vale. Algo dijiste, pero... Sí, sí, vale. En un caso EB5 muchas veces la gente dice, vale, tengo que hacer una inversión de $800,000, entiendo, tengo que crear 10 puestos de trabajo, entiendo cómo lo hago y cuándo tengo que hacer la inversión. ¿Vale? Pues tienes que primero estudiar las opciones que existen para hacer la inversión. ¿Vale? Entonces, vas a estudiar con qué Regional Center quieres hacer tu inversión, a menos que tengas un plan de negocio para crear tu propia empresa. Pero estamos contemplando que vas a hacer una inversión con un Regional Center. ¿Vale? Entonces, estudias el Regional Center. ¿Por qué? Porque el Regional Center va a recibir tu capital y serán los responsables de crear los 10 puestos de trabajo en los Estados Unidos, o como mínimo asegurar que alguna tercera parte está creando los 10 puestos de trabajo en los Estados Unidos. Entonces, haces un estudio del Regional Center, tanto a nivel financiero económico como a nivel migratorio. Si tienen éxito trabajando con varios inversionistas, otras características con las cuales podemos ayudar. Entonces, identificas el Regional Center, haces una inversión con este Regional Center. El Regional Center te envía muchísimos documentos que tienen que ver con la creación de 10 puestos de trabajo en los Estados Unidos a través de su estructura, que normalmente
tiene que ver con la construcción de algún bien inmueble en los Estados Unidos, y tú, trabajando con tu abogado de inmigración, sacas toda la documentación necesaria para demostrar que los $800,000 que has invertido en los Estados Unidos vienen desde una fuente legítima. Entonces, tu responsabilidad es documentar la procedencia de los fondos, del capital que has invertido, y la responsabilidad que tiene el Regional Center es documentar cómo van a crear los 10 puestos de trabajo. Envías toda esta documentación otra vez a una oficina en Texas, envían un acuse de recibo y devuelven toda la documentación aquí a una oficina en Washington, que está al lado del despacho. Podríamos ir caminando perfectamente, pero es el gobierno federal de los Estados Unidos, entonces tenemos que enviar todo a Texas y después devuelven todo aquí a Washington. Y esperas alguna notificación de parte de inmigración, que puede ser, últimamente, puede ser 1 año y medio, 2 años, 3 años. Bien, Sí. había una promesa ahí de la nueva administración de reducir los tiempos de procesamiento de documentos, ¿verdad? Sí, además, si es una inversión en una zona rural, van a dedicar más recursos a peticiones de esta índole. Entonces, por eso hay muchas iniciativas, incentivos, perdón, para hacer una inversión en una zona rural. ¿Vale? Además, con el cambio de la ley, existe la posibilidad de hacer un ajuste de estatus si estás en los Estados Unidos. O sea, que puedes enviar la petición EB-5 documentando la creación de los 10 puestos de trabajo y también la procedencia de los fondos, junto con la solicitud para la residencia permanente. Antes hacía falta esperar la aprobación de la petición para después pasar a la fase de solicitud, pero si estás dentro de los Estados Unidos, puedes enviar la petición y la solicitud a la vez. Además, puedes solicitar un permiso de trabajo y un permiso de viaje mientras estás esperando la respuesta de inmigración. Perfecto, George. Muy claro. En esa misma línea, pero vinculado a una visa E2, María nos consulta lo siguiente. Dice, yo tengo actualmente una franquicia comprada, estoy en trámite de visa E2, pero debido a que el consulado de mi país, Estados Unidos, en mi país, debe ser, está operando con mucha lentitud, estoy entrando con visa B1. Ahora bien, ¿yo puedo permanecer en Estados Unidos con la B1 y pedir un cambio de estatus? Sí, 2 cosas. Primero, cuando entras con el visado B1, hay que tener un poco de cuidado porque el visado B1, cuando entras con un visado B1, B2, un visado de turista, estás manifestando a la gente allá en la aduana que vas a visitar a tus familiares en los Estados Unidos, o vas a ir a Disney, o vas a ir a algún congreso, lo que sea, pero que después vas a volver al extranjero. Entonces, cuando entras ya con el plan medio montado de quedarte en los Estados Unidos y hacer un cambio de estatus, puede ser un poco complicado. Entonces, hay que ir preparado con un poco de cuidado. Pero si después de llegar a los Estados Unidos decides que realmente quieres hacer un cambio de estatus, lo puedes hacer perfectamente. Simplemente que con el cambio de estatus no envías tu pasaporte a inmigración y después recibes un visado imprimido en el pasaporte. Esto significa que después de hacer el cambio de estatus al estatus E2, si tienes que viajar al extranjero, vas a tener que acudir a una embajada o un consulado, pedir que imprimen un visado E2 en tu pasaporte y después volver a los Estados Unidos. También existe la posibilidad de viajar a México y Canadá durante viajes de menos que 30 días y no hace falta pedir un visado para poder volver a ingresar al país.
pero son viajes de menos que 30 días y solo a Canadá y México, ¿vale? Si no, al viajar con un cambio de estatus, tienes que solicitar cita y pedir un visado antes de poder volver a viajar a los Estados Unidos. Correctísimo, George. Acá tenemos dos preguntas más vinculadas a EB5 y son preguntas bastante recurrentes que hemos escuchado muchas veces en nuestro webinar. Una es, dice Juan, si tengo departamentos rentados por valor superior a $800.000, ¿podría aplicar a una EB5? Bueno, creo que la respuesta la diste antes, ¿no? O sea, claramente eso no aplica porque, digamos, no importa que uno tenga un patrimonio en los Estados Unidos, sino que ese patrimonio esté adecuado a las normativas de inmigración para un proceso de EB5. Es decir, un desarrollador que quiere que su proyecto tenga inversores de EB5, tiene que aprobarlo y tiene que presentar la documentación respaldatoria con cálculos econométricos y sustancia legal que demuestren que va a generar los empleos. Entonces, claramente, Juan, la respuesta es no, pero está muy buena tu pregunta, es muy atinada porque mucha gente piensa que por tener alto patrimonio, digamos, puede acceder al beneficio. EB5 es solo para proyectos aprobados. Ya sea, como dijo George, que uno haga un EB5 direct personalmente, y tenemos algún caso de alguien que, digamos, dueños de restaurantes de Latinoamérica, en este caso gente de México, que lo que hizo fue construir un restaurante en los Estados Unidos, contratar las 10 personas con una inversión superior al $1.000.000 y claramente pudieron obtener un proceso de EB5. Pero eso no es lo usual. Lo usual es recurrir, como decía George, a los regional centers. Ahora, la segunda parte de la pregunta tiene que ver justamente con cómo funciona el tema de EB5 si es que yo tengo la posibilidad de desarrollar un proyecto propio. ¿Cómo debo hacer para aprobar mi proyecto propio para un EB5 propio? ¿Es muy complejo o es relativamente simple de hacerse, George? No, es muy complejo. Se puede hacer, pero otra vez, muchas veces la realidad económica y empresarial de la empresa no encaja perfectamente con los requisitos hipertécnicos de EB5, ¿no? Entonces, primero empiezas el análisis mirando dónde vas a hacer la inversión y dónde vas a operar la empresa en los Estados Unidos. Esto para determinar la cifra de inversión que debes hacer. Y después de esto, hace falta hacer un análisis técnico del plan de negocio para asegurar que la empresa realmente va a poder crear y sostener los 10 puestos de trabajo que otra vez tienen que ser directos, tiempo completo, que son 35 horas por semana para trabajadores ciudadanos americanos o residentes permanentes. Correcto. George, en sintonía con EB5 y Green Card, una persona nos pregunta si tienen ya la residencia americana, o sea, si la obtienen por el proceso de EB5, ¿cuánto tiempo están obligados a vivir en Estados Unidos? No, genial. Muy buena pregunta. No existe un número de días mínimo que una persona debe permanecerse en los Estados Unidos para mantener su residencia permanente. Si una persona va a hacer un viaje de más que 6 meses en un solo viaje fuera de los Estados Unidos, hablamos con el cliente para asegurar que cuando esta persona vuelve a los Estados Unidos no tenga problemas allá en el aeropuerto. Pero no hay un número mínimo de días que una persona debe estar en los Estados Unidos. El análisis es simplemente si tienes arraigo en los Estados Unidos, si mantienes contactos en los Estados Unidos y si vas a hacer viajes que van a durar más que 6 meses donde vas a estar fuera de los Estados Unidos. Pero incluso dentro de este panorama podemos solicitar algo que se llama un Re-Entry Permit y es un permiso particular
que permite a una persona estar hasta 2 años seguidos fuera de los Estados Unidos. Entonces, muchas veces, para clientes que han hecho una inversión y quieren y ya han completado la primera fase de EB5, todavía tienen asuntos personales y profesionales en el extranjero que tienen que resolver. Entonces, muchas veces llegan a los Estados Unidos con la familia, instalan a la familia en los Estados Unidos, pedimos un re-entry permit y esta persona viaja al extranjero para acabar con, otra vez, temas profesionales, personales, y después volver a los Estados Unidos sin tener ningún problema allá en la aduana. Sí, siempre decimos, Josh, ¿no?, que se basa mucho en las intenciones, en la intencionalidad que tiene uno. Es decir, claramente la pregunta cuando alguien ingresa a Estados Unidos es exactamente la opuesta. Cuando ingresamos con una visa B1, B2, lo que nos pregunta el oficial de inmigración que nos recibe es por cuánto tiempo viene o cuánto tiempo va a pasar en los Estados Unidos. Cuando uno ingresa con una green card, la pregunta que se hace es cuánto tiempo estuvo afuera, y simplemente tiene que ver con que su país de residencia es los Estados Unidos. Entonces, esos actos a los que hace mención George, de decir, ¿tengo arraigo a Estados Unidos? Sí. ¿Puedo haber estado más tiempo o menos tiempo en el país por cuestiones familiares? Sí, por supuesto. Y ese permiso al que hace mención lo hemos utilizado varias veces. Hemos tenido hace algunos años un cliente que hizo un proceso de EB5, obtuvo su residencia, como tenía obviamente un permiso para poder trabajar, fue contratado por una empresa americana que le pidió destinarlo afuera de Estados Unidos por 2 años. Bueno, esa circunstancia particular se explica al UCIS y ellos aceptan que esa persona no está abandonando o no está desinteresada en vivir en Estados Unidos, simplemente por un tema laboral, en un rol ejecutivo, tiene que vivir fuera del país. Entonces, existen alternativas para ese tema. Vamos a ir con una pregunta más, en este caso de Rafael. Rafael pregunta, he escuchado que hay proyectos de EB5 que permiten el financiar parcialmente el monto de inversión que uno tiene que hacer. ¿Este monto debe hacerse en una única vez o puede ser fraccionado? Creo que hay 2 preguntas dentro, ¿no? O sea, la primera es si puedes financiar una parte o la inversión en su totalidad. Y la respuesta es que sí. Es posible pedir un préstamo personal sin avalar. También puedes pedir una hipoteca. Puedes aprovechar una línea de crédito avalada de una cuenta de inversión. O sea, existen varias opciones para financiar la inversión para los efectos EB5. Y después, si puedes hacer la inversión en partes, otra vez la respuesta es que sí, pero depende del Regional Center. O sea, depende de las condiciones en los contratos, porque al final estás suscribiendo a un fondo de inversión. Entonces, existen toda una mena de contratos que hace falta revisar y firmar, y una condición puede ser muchas veces que no aceptan inversiones en partes, en fracciones. Pero bajo la ley se puede hacer. Perfecto, George, clarísimo. Bueno, Pamela preguntó en consonancia con ese tema, creo que acabas de responder también su consulta respecto de EB5, y he visto que se repitió en varias de EB5, y quiero contarles simplemente un poco lo que nos preguntan siempre, ¿no? Y esto es más que nada una opinión personal, no jurídica, tiene que ver con el tema de tomas de decisiones. Hay una pregunta que es, ¿qué me conviene más? ¿Tomo una E2 para ir a vivir con mi familia o tomo una EB5? Y si tomo una E2, ¿cuál sería el camino si después quiero ir hacia la residencia? Bueno, si debes tomar un E2 o la opción EB5,
depende de muchísimos factores. Depende de las motivaciones, los plazos, si realmente puedes acceder al visado E2, si realmente puedes acceder económicamente al EB5, depende de las metas realmente y deseos del cliente. Entonces, es muy complicado dar Responder solo eso. una respuesta. Después, ¿cuál era la otra pregunta? Perdón. Bien, y la segunda parte era si realizo esa inversión, Sí. espera, si realizo esa inversión, ya me perdí cuál era. ¿Cuál era esa pregunta? Una parte de la pregunta. Ah, si realizo esa inversión en EB5, Sí. tengo la perdón, si realizo una inversión E2. en E2, Sí. ¿cómo puedo acceder luego a una residencia? Bueno, existen varios caminos, pero no hay un camino claro que da directamente a la residencia permanente. En otros casos, con otros visados, sí que existe, o sea, desemboca el visado en una opción para la residencia permanente. Entonces, miramos, en un caso E2, miramos si podemos aprovechar la inversión y la estructura y el negocio para solicitar un EB5 que se llama directo. Miramos esta opción. También miramos si existe la posibilidad de solicitar una residencia a través de un EB1C que tiene características muy particulares, es muy técnico, pero se puede hacer. Y también miramos si existe otra empresa que quiere peticionar a la persona que ha sacado el visado E2. No podemos utilizar la misma empresa que ha recibido la inversión, donde el solicitante tiene participaciones, pero si otra empresa quiere peticionar al inversionista E2, también miramos esta opción. Pero en conclusión, el E2 realmente es para estar en los Estados Unidos con este visado e ir renovando. No existe un camino claro para salir de este ciclo, que puede ser un poco problemático para los clientes que tienen hijos que van a cumplir los 21 años, porque al cumplir 21 años, los hijos ya tienen que buscarse la vida un poco en cuanto al visado, porque ya no pueden estar en un visado E2. Al cumplir los 21 años, ya no son dependientes, tienen que salir y buscar otra opción migratoria por su cuenta. Por supuesto, ya dejan de estar dentro del grupo familiar primario de quien fue titular de E2. Ahora, ¿es factible, teniendo una E2 y en el transcurso de los años, luego uno postularse y hacer un trámite de EB5? Sí, es factible, pero depende de... Nunca lo he visto en primera persona, sinceramente, pero es factible, es posible, pero como en cualquier caso EB5 directo, la persona debe ser muy emprendedora y hace falta un análisis previo. Si la persona realmente está contemplando hacer un visado E2 y después convertir este visado en un EB5, debe empezar a planificar desde el inicio. O sea, sería muy, muy raro que una persona tenga un visado E2 y resulta que funciona también para un EB5 sin una planificación bastante extensa. Bien, perfecto. Bueno, la verdad, Josh, ha sido súper claro y en honor al tiempo que destinamos a webinar y a toda nuestra audiencia, bueno, quiero dar por concluido el webinar, pero por supuesto, quedando a disposición de todos los asistentes para poder evacuar dudas, tanto en el caso nuestro como de Josh, en lo que ustedes necesiten, acompañándolos en este camino hacia los Estados Unidos. Así que, Josh, si quieres, te despides de la audiencia y luego lo hago yo. Bueno, muchísimo gusto a todo el mundo. Bueno, supongo que Ariel, después vais a compartir la presentación. Mi información de por contacto supuesto. está allá. Hacemos muchísimas visitas a
a países hispanohablantes, estaría encantado de conocer a algunas de las personas que han asistido hoy en primera persona. Muchísimo gusto. Muchísimas gracias, George. Por supuesto, todos los asistentes saben que nos escribe y tiene exposición la presentación de George y varios materiales que tenemos en torno a lo que es visas o inversiones. También les recomiendo y pueden visitar nuestro canal de YouTube, que estamos ahí como la TAMEN USA y que podemos tener cerca de 50 o 50 y pico de webinars donde van a escuchar temas de diferentes intereses. Claramente estos parten desde el 2020 en adelante. Acá les dejamos nuestros datos de contacto directo por si quieren tomarlos y por supuesto, como siempre, agradecerles la presencia, agradecerles la posibilidad de acompañarlos en este camino y quedamos a vuestra disposición. A las oficinas que nos han acompañado, muchísimas gracias por estar y George, nuevamente muchísimas gracias por brindarnos tu información y tus conocimientos. Gracias a todos, que tengan muy buena tarde, muy buenas noches.